Este es un nuevo episodio de EndoHack y hoy vamos a tratar de entrar en esta nueva era en el manejo de la diabetes. Dejar al lado un poquito los múltiples pinchazos de glicemia para medir la glicemia en los dedos de los pacientes, conocer un poco más las nuevas alternativas que tenemos desde el punto de vista de tratamiento y de herramientas para reducir la carga relacionada a la misma. La diabetes tipo 1 es unos espacios de la diabetes que todavía sigue siendo complejo para dar el diagnóstico a los pacientes que viven con esta condición, pero la verdad es que la realidad hoy en día ha cambiado muchísimo. Podemos tener alternativas terapéuticas que facilitan la calidad de vida de los pacientes y también ofrecen un mejor resultado clínico final, con mejor control glucémico y con mejora en la aparición de complicaciones. Así que para eso, sin duda alguna, vamos a tener la oportunidad de discutir con uno de nuestros más grandes maestros en endocrinología y además una persona con la mayor preparación en el campo. Vamos a recibir al doctor Carlos Carrera. No es mi familia, todavía no lo sabemos, doctor, pero hay que aclararlo desde el inicio. Por ahí debe haber algunos. Debe haber algo, pero orgullosamente ambos carupaneros. Común, seguro. Así es, yo cuando preparaba este episodio dije, qué bueno que va a salir la semana antes del Carnaval de Carúpano porque nos une. Así que es un buen momento. Doc, gracias por acompañarnos y gracias por la oportunidad de hablar acerca de su experiencia en una enfermedad en la que usted se ha dedicado durante muchísimo tiempo, el manejo de la diabetes tipo 1. Sí, qué duda cabe que cada día tenemos mejores herramientas, tanto de diagnóstico como de monitoreo y de tratamientos para la diabetes tipo 1. Pero esto conlleva una carga de información y de que el paciente tenga que dedicarle mucho tiempo de su vida al manejo de su condición. Un paciente con diabetes tiene que aprender a comer, hacer conteo de carbohidratos, saber evaluar las porciones que tiene que comer, no solo la calidad, sino la cantidad de los alimentos, sobre todo de los carbohidratos. Tiene que monitorear su glucemia, idealmente antes de cada comida y antes de irse a dormir. Se hace ejercicio antes, después del ejercicio, y a la vez tiene que inyectarse la insulina en no menos de 3-4 veces al día. Por lo tanto, qué duda cabe que tienen una gran carga. Les decimos muchas veces, no, puedes vivir una vida normal, pero todos sabemos que ese normal significa normal solamente cuando internalizas eso y lo incorporas a tu estilo de vida. Pero lo bueno es que tenemos muchas nuevas terapias y también herramientas de seguimiento que sí van a hacer que disminuya la carga y la preocupación de los pacientes, el dedicarle tanto tiempo a pensar en la enfermedad. Porque se va a simplificar el monitoreo de su glucemia, se va a simplificar el cálculo de las dosis de insulina y en aquellos pacientes que tienen la oportunidad de utilizar un monitoreo continuo, bomba de infusión de insulina, pero además con insulinas de última generación, insulinas que duran 24 horas o 36 horas, o insulinas que duran una semana, e insulinas de acción ultra rápida. Ya no tienen que estar esperando 20, 30 minutos después que se inyectan para comer, sino que pueden inyectarse sin comer inmediatamente, o incluso si se les olvidó inyectarse una vez que estén terminando su comida. Pero creo que eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Así es. Yo creo que lamentablemente todavía la sociedad tiene la percepción de que la diabetes tipo 1 es la misma que conocimos a los años 90, ¿sí? Y probablemente por eso es que para mí es muy valiosa esta conversación, porque mi visión como endocrinólogo, un poco más joven, no lo podemos negar, claro. Sí, es que no lo viví en su momento, pero usted tiene la experiencia de comparar verdaderamente ese paciente con diabetes tipo 1 en el que no había muchas alternativas, en las que las insulinas no eran nuestras insulinas actuales análogas, sino estas insulinas humanas, por así decirlo, e incluso de origen animal también. Porcinas, bovinas, derivados de cerdo, derivados que tenían un sinfín de efectos adversos, pero que esa no es la realidad hoy. Y pareciera todavía que cada vez que a un paciente se le dice tiene diabetes tipo 1, su mente va a ese escenario, o sea, al escenario en el que voy a tener que vivir de esta manera con todas estas limitaciones, cuando la realidad hoy en día es que ya no es tan cierta. Creo que es importante acercarle esa información a la comunidad. Así que es importantísimo empezar a migrar a tratamiento mucho más efectivo, mucho más seguro, mucho más real para lograr un mejor control glicémico para la vida real del paciente. O sea, porque como una de mis profesoras que más quiero, la doctora Marinés, a la que le envío saludos, decía,
uno no adapta al paciente a la diabetes, sino la diabetes al paciente. Y creo que ese concepto es importante. Hablando de las herramientas que tenemos ahora, el monitoreo, ¿sí? Continuo de glucosa. ¿Cómo puede empezar a facilitar más la vida del paciente en comparación con medirse glicemias capilares 4 o 5 veces al día? Claro. Cuando yo comencé estudiando, la única forma que teníamos de medir el nivel de azúcar que tenía un paciente era ir al laboratorio, hacer una extracción de sangre venosa y medirlo. Lo hacíamos en ayunas. Pero si queríamos ver cómo iba el control del paciente, lo hacíamos en orina, lo cual era un control absolutamente Poco preciso. deficitario, poco preciso y que no reflejaba realmente lo que tenía el paciente en un momento determinado. No podíamos tomar decisiones en tiempo real porque en el momento en que el paciente iba a inyectarse la insulina no sabíamos cuánto tenía la glucemia. Luego vinieron la glucometría, que era medición en sangre capilar, y eso fue un gran avance. Podíamos tener en un momento una medición de la glucosa y en los pacientes con diabetes tipo 1, que es el tema que estamos desarrollando, le podíamos poner una insulina proporcional al nivel de control o descontrol que él tuviera. Si la glucosa capilar, la glucemia, estaba muy elevada, les poníamos más insulina. Si estaba muy baja, poníamos menos insulina. Y eso permitió como hacer casi que un traje a la medida. Pero lo que no hacíamos, eso lo hacíamos antes de cada comida para tomar la decisión de la cantidad de insulina que tenía que ponerse antes de acostarse para tener un margen de seguridad, a ver si tenía que tomar un suplemento, un carbohidrato antes de irse a la cama o no. Pero lo que no sabíamos eran las excursiones posteriores a esa inyección. Tampoco podíamos medir la glicemia en el dedo, que sigue siendo algo levemente doloroso, pero un poco doloroso al fin durante la noche. De manera que lo que tenemos era una secuencia de fotografías. En el mejor de los casos, aquellos pacientes que toleraban las punciones, teníamos 4 pinchazos al día y si el paciente venía al mes, entonces evaluábamos una tabla con 120 pinchazos, pero era como múltiples fotos. Ahora tenemos un sistema distinto, que son unos sistemas donde monitoreamos la glucosa en líquido intersticial, no decimos líquido intersticial porque justamente en el subcutáneo, con unos dispositivos que tienen un sensor. Ese sensor envía una señal que va en la mayoría de los casos al teléfono. Acá hay otros también que se puede hacer con un equipo externo y la glucemia se puede medir la mayoría de los equipos para cada 5 minutos, pero los últimos equipos cada minuto. De manera que usted puede ver en su teléfono el movimiento de la glucosa 1440 minutos en el día. ¿Qué ventaja tiene eso? Ahora no tenemos una serie de fotos puestas en sucesión, ahora tenemos una película. Un video en HD. Un video continuo de 24 horas, donde el paciente come y si come, por ejemplo, pizza y se toma un jugo y se come un postre, va a ver cómo comienza a subir y si tenía 140 le llega a 300, 400. Mientras que si al día siguiente se comió un pollo con una ensalada y tenía también 140, ve cómo llegó a 200, 180 y baja. ¿Qué va a hacer esto? Contribuye a cambiar la actitud ante los alimentos y ante la condición, ante esa enfermedad. Es una herramienta no solo de monitoreo, sino que es una herramienta educativa. Pero permite también hacer un seguimiento de la glucosa en horas nocturnas. Por lo tanto, lo más importante, el avance más importante es que disminuimos el número de episodios de hipoglucemia. Que en los pacientes jóvenes son incómodos, por supuesto, pero en los pacientes mayores son una causa frecuente de enfermedad cardiovascular, ya que inducen arritmias y pueden inducir eventos isquémicos, tanto coronarios como cerebrovasculares. Por lo tanto, aumentan la seguridad del tratamiento de la diabetes. Mejoramos el control, podemos intensificar el tratamiento sin lograr mayor cantidad de hipoglucemia. Por lo tanto, es una herramienta maravillosa que debe formar parte de la mayoría, por no decir todos los pacientes que utilizan insulina, tanto los diabéticos tipo 1, que es prácticamente el único medicamento que utilizan, como los pacientes con diabetes tipo 2 que requieren insulina para su control. Sí, lamentablemente, Doc, en nuestro país las realidades son tan diversas que no todos los pacientes. Yo lo he escuchado a usted describir y además que se lo agradezco tan bien la forma en la que fue describiendo cómo fue evolucionando la evolución de la glucometría en el tiempo, ¿no? Y lamentablemente todavía yo en mi ejercicio público veo cómo todavía estamos haciendo esto, doctor. O sea, todavía tengo que estar viendo al paciente con, fotos aisladas. Yo decía, oye,
qué difícil, se lo dije en algún momento en alguna conversación, le decía, qué difícil ya mi mente está programada para analizarlo en tiempo en rango, Claro. en el perfil Una operatorio. glucemia, Fernando, en el mejor de los casos, cada 3 meses, cada 6 meses, una. Y Esa es la realidad social de nuestro país, sin duda alguna. Sí. Pero no por eso tenemos que dejar de hablar que es lo ideal. Así es. Porque tiene que haber un momento en que nuestros pacientes, como en la mayoría de los países europeos, con una medicina en manos del Estado, es mandatorio que el paciente con diabetes tipo 1 necesite ese control, porque al final es más económico. Tener un paciente bien controlado va a disminuir las complicaciones crónicas, renales, oftalmológicas, de circulación, cerebrovasculares, cardiovasculares, y al final el Estado va a gastar menos en este paciente. Sí, ojalá y esa realidad fuese cada día mejor para nuestros pacientes, pero lamentablemente esa divergencia sigue ocurriendo. Nosotros, quiero tomar aquí el momento para también invitarlos a que vayan a la serie de Investigarte, y ahí vamos a conocer dos estudios que tuvimos la oportunidad de realizar en el hospital. Un ensayo clínico con monitoreo, que además es una realidad que no se había explorado. O sea, en un hospital público venezolano, la realidad de monitoreo continuo de glucosa nos abre al menos una oportunidad, pero ver eso ocurriendo en el hospital fue muy satisfactorio. Ver cómo en un hospital público en Venezuela habían pacientes conociendo el uso de tecnología, que además muchos de ellos ahora han intentado hacer su mayor esfuerzo por mantenerse, reconociendo los beneficios y las limitaciones del monitoreo. Y por otra parte, Doc, y disculpe Gio, otro trabajo era el de determinantes sociales de la salud. Eso que usted hablaba tanto de que cómo el acceso a ese tipo de cosas impacta en los resultados a largo plazo. Pero bueno, la invitación es que vayan y vean esos dos videos muy útiles para este tema, y cuando terminen de ver este podcast. Un poquito para que la gente no se desilusione, sí, porque evidentemente tienen un costo. También podemos hacer un uso intermitente del monitoreo. Sí. Idealmente un paciente debería estar un diabético tipo 1, los 365 días al año con su monitoreo. Pero en muchos casos utilizamos temporalmente 15 días, un mes, 2 meses. Logramos controlarlo, estabilizarlo. Y luego lo que hacemos es que le decimos, venga en 3 meses, y 15 días antes de venir a la consulta le ponemos un sensor. Por lo tanto, el paciente ya ha aprendido, ya está sensibilizado a los beneficios de acoplar la insulina a la cantidad de carbohidratos que va a comer, al nivel de control que tiene. Volvemos a la glucometría capilar, que es más económica, y luego el paciente poco a poco sigue aprendiendo, y si en algún momento sus condiciones cambian, bueno, ya puede utilizarlo de manera permanente. Así es. La intención aquí es generar justamente ese debate, poner todos estos temas sobre la mesa, pero siempre invitándolos más bien a que busquemos las herramientas para que cada uno de los pacientes con diabetes se beneficien de hacer uso de los monitores. La verdad es que, visto desde un punto de vista muy técnico, Doc, yo creo que el beneficio del monitoreo va mucho más allá de su costo, a pesar de que lamentablemente sigue siendo alto en nuestro país para gran parte de la población. El que pueda hacer uso del monitoreo, pues sin duda alguna es una herramienta indispensable en este momento. Ya se está utilizando no solo en diabetes tipo 1, que ya habíamos dicho que debería ser mandatorio, también en pacientes con diabetes tipo 2, en pacientes con diabetes tipo 2 que utilizan medicamentos orales, o pacientes con diabéticos tipo 2 que comienzan a utilizar estos nuevos medicamentos para obesidad y para la diabetes, que hacen de que comience a disminuir los requerimientos de otros medicamentos. Eso se llama cuando uno está desescalando en el tratamiento. Pacientes tipo 2 que utilizaban insulina, que al comenzar a utilizar estos medicamentos comenzamos a bajar los requerimientos de insulina, y lo podemos hacer de una forma segura, sin producir hipoglucemia. De manera que cada día, y sobre todo en el futuro, el monitoreo va a bajar de precio, y por lo tanto va a ser más asequible a la mayor cantidad de población, y va a aumentar las indicaciones en indicaciones no tan estrictas como diabetes tipo 1 o aquellos que utilicen insulina para su tratamiento. Así es. Pero bueno, quizás eso también nos abre la posibilidad a comprender ahora el manejo de la diabetes, no guiado en un valor, como decía el doctor, sino en el mayor tiempo posible dentro de eso que llamamos rango. Y yo quisiera, Doc, que le tomara un minutico para explicar un poquito a qué hace referencia el tiempo de rango y por qué usamos ese espacio de valores de glicemia como el objetivo terapéutico. El monitoreo continuo, como dijimos, va haciendo una medición que va entre 1 a cada 5 minutos, dependiendo del equipo, y lo manda a su teléfono celular, que actúa como una computadora. Y ahí se va haciendo un cálculo de cuánto tiempo pasó el paciente en el rango que hemos estipulado como rango deseado. Para la mayoría de la población, el rango deseado es que esté
entre 70 y 80%, entre 70 y 180 miligramos sobre decilitro la mayor cantidad de tiempo posible. Lo tradicional es decir que un buen control es tener un parámetro que medimos cada 3 meses de hemoglobina glucosilada en 7% o menos. Y eso sabemos por unos cálculos que se han hecho en el pasado con grandes grupos de población, el estudio de SCT de los Estados Unidos en diabetes tipo 1, que eso equivale el 7% de la hemoglobina glucosilada a un promedio aproximado de 150 miligramos sobre decilitro 24 horas al día por 3 o 4 meses precedentes. Por lo tanto, deberíamos tener un equivalente de tiempo en rango similar a ese 7%, y eso es 70%. Cuando un paciente está el 70% de su tiempo entre 70 y 180, eso es aproximadamente equivalente a una hemoglobina glucosilada de 7% y un promedio de glucosa de 150. Pero uno puede estar el 70% del tiempo en ese rango, pero a la misma vez tener muchas excursiones, muchas altas y muchas bajas. Entonces, y eso tampoco es tan adecuado. Entonces entra un concepto importante que es la variabilidad glucémica. Y esa glicemia no debería ser tan variable. No debería variar más de un 36% del promedio. Por lo tanto, entonces no solamente ahora buscamos valores absolutos, sino también que haya una variabilidad y que hagamos una curva de 24 horas lo más estrecha posible. No deberíamos estar más del 25% del tiempo por encima de 180. Y eso incluye un 20% entre 180 y 250 y no más del 5% por encima de 250. Y no deberíamos estar más de un 5% del tiempo por debajo de 70. Y eso incluye que no más de 1% por debajo de 55. Es bien importante esto, ¿por qué? Porque esas hipoglucemias pueden inducir eventos, como ya dijimos anteriormente, no solamente cognitivos, que el paciente pierde la conciencia, que choque, que tiene un accidente, sino que también pueden inducir arritmias o eventos cardiovasculares. Por lo tanto, esto se ha hecho ya como lo que tú dijiste, el nuevo estándar de oro. Sí. 70% del tiempo en rango, 7% de la hemoglobina glucosilada y menos de 5% del tiempo en el rango de hipoglucemia. Si logramos eso, tenemos un buen control. Pero para pacientes que no utilizan terapia intensiva o para pacientes jóvenes, pacientes que no utilicen 4 dosis de insulina al día o pacientes jóvenes, yo iría un poco más allá. Intentaría tener un 80% del tiempo en rango, que es como una hemoglobina glucosilada de 6.5%. Cada 10% del tiempo en rango que mejoramos, bajamos la hemoglobina glucosilada 0.5%. Así es, yo en resumen quiero sumar a esa explicación súper resumida, eso que acaba de hacer el doctor allí, es explicar las métricas derivadas del monitoreo continuo de glucosa de la forma más simple posible. Pero además visualmente, nosotros usamos unas palabras muy fáciles de recordar: plano, delgado y en rango. Sí. Yo voy a prometerles que aquí van a estar viendo un perfil ambulatorio de glucosa para que entiendan muy bien que es plano, delgado y en rango. Así que la glicemia esté lo más estable posible dentro del rango y que además no sea amplia la excursión, sino delgada. ¿Sí? Cuando los pacientes ven el análisis que hacemos en los consultorios con la ayuda de los tecnólogos, de las nutricionistas, y discutimos esto, dicen, wow, yo tengo 20 años con diabetes y nunca había visto esto. Yo no sabía la capacidad que yo tenía de influir en mi tratamiento. Sí. Yo estaba prácticamente rendido y ahora veo que tengo una herramienta que me permite a mí yo controlar la enfermedad y no que la enfermedad me controle a mí. De verdad que es una bendición el advenimiento de estas nuevas tecnologías que ayudan a los pacientes y que a largo plazo les simplifican y les disminuyen la angustia, el estrés. Cosa que no dijimos, Fernando. Por ejemplo, las mamás pueden monitorear a sus hijos desde su casa. Los médicos, vemos un paciente, no le digamos, tiene que venir dentro de 15 días. No, en 15 días la tecnólogo o el mismo médico o el ayudante, a quien tengan en el equipo, lo ve en su teléfono y por teléfono le decimos, mira, sube 1 unidad, baja 2 unidades. Es menos costoso para el paciente, no tiene que desplazarse, no tiene que pagar una nueva consulta. De manera que de verdad es algo revolucionario en el tratamiento de la diabetes. Y además que es un tema también de integración del equipo que finalmente hace que el paciente o el cuidador de ese paciente, si es un niño, un adolescente o un adulto mayor también que cuide. Un adulto mayor. Totalmente. Una casa de cuidado. Así es. La tranquilidad para un hijo que tiene el papá solo en casa y se coloca insulina, de estar viendo la glicemia en el trabajo. Eso es invaluable. Claro. Entonces, sumar al paciente, sumar al cuidador en la toma de decisiones clínicas, porque me imagino que a usted le pasa mucho en su consulta. Yo siempre, y seguro mis pacientes lo recuerdan,
Yo le digo, en la primera consulta les enseño, les doy tantas las herramientas que luego ustedes vienen a negociar conmigo en la consulta. O sea, vienen a, mire, este pan sí me sube y esta no, doctor. Esta cantidad de fruta sí me sube y No, esta pero no. es que aprenden increíblemente. Increíble. Y comienzan a decir, doctor, yo antes merendaba galletas y ahora meriendo maní y no veo que ya no me sube. Y estoy feliz, no me está subiendo. Pierden el miedo. Sí. Siempre el paciente con diabetes, lo que tú dijiste, cree aquello que leíamos anteriormente y que veíamos, ¿no? Que lo van a amputar, ya eso no es una realidad. El paciente bien cuidado puede vivir, eso sí, tiene que dedicarle esfuerzo, tiempo, sin duda alguna dinero al cuidado de su enfermedad, pero vive con la misma calidad de vida que vive un paciente que no tenga esta condición. Así es. El objetivo de EndoHack justamente, doctor, es reconocer que el conocimiento es el verdadero poder del paciente. Y yo siempre he dicho que cuando el paciente está verdaderamente educado, vamos a tener un paciente Esa es la herramienta bien más controlado. poderosa de la educación. Así es. Así que sirva también estos espacios justamente para acercar ese conocimiento a todos y buscar la forma de que comprendamos. Yo creo que ahorita, en la era en la que estamos en la diabetes, lamentablemente si no tenemos acceso a estas herramientas, a los nuevos tratamientos y a educación terapéutica, quizás eso nos va a llevar a un mal resultado. Pero si hay oportunidad, así sea, no hay acceso a tecnología, quizás no hay acceso a todos los fármacos, pero hay la disposición y se toma el tiempo de educar al paciente, Sí, sin duda vamos alguna. a tener buen resultado. Si le vamos sumando tecnología, mejores fármacos, pues el objetivo va a ser más allá del esperado, ¿sí? Pero bueno, Doc, en aras de ir hablando de otras novedades en diabetes, a mí me gustaría muchísimo que habláramos también acerca de estas nuevas insulinas, que hay tanta información en redes, ¿sí? ¿Cuáles son las insulinas reales que hay en este momento en Venezuela? Y además también lo que viene, estas nuevas insulinas semanales, que parece ser una alternativa interesante para los pacientes. Bueno, a grosso modo podemos clasificar las insulinas por su tiempo de acción en insulinas de acción lenta e insulinas de acción rápida. Pero recordemos por qué necesitamos una insulina de acción lenta o una insulina de acción rápida. Vamos a ver, el paciente cena a las 7 de la noche. A las 10 de la noche ya absorbió sus nutrientes. Pero el cuerpo sigue funcionando. El cerebro necesita glucosa, el corazón necesita glucosa, los músculos necesitan glucosa. ¿De dónde viene la glucosa? El hígado va liberando glucosa en horas nocturnas. Eso lo llamamos el periodo posabsortivo. Hasta que llega la mañana siguiente. O sea que pasamos 8, 10 horas del día donde sin ingesta seguimos funcionando y ese hígado es el que va liberando la glucosa. ¿Quién controla la rata a la cual se va liberando la glucosa? La insulina que libera el páncreas, un paciente que no tenga diabetes, en microdosis. A eso es lo que quiere imitar la insulina de acción lenta. La insulina de acción lenta, que la pueden colocar tanto en la mañana como en la noche, usualmente la ponemos en la noche, su rol principal es disminuir la liberación que hace el hígado de glucosa, que no se le debe demasiado, porque en el paciente con diabetes esto ocurre en cantidades exageradas. Al no producir insulina por sí mismo, necesita una insulina exógena que haga ese papel. Y nosotros sabemos cuál es la dosis adecuada de insulina lenta que necesita un paciente por el nivel en el cual amanece. ¿Cuánto necesita un paciente? Lo que le permita amanecer la mayor cantidad de días entre 80 y 120. Eso sería una forma sencilla de recordarlo, una forma de expresar por qué necesitamos insulina lenta y qué cantidad. Tenemos insulinas en este momento que su acción es de 24 horas, algunas un poco menos y ahora algunas un poco más. Pero tenemos unas nuevas insulinas que duran hasta 36, 42 horas. Esto no permite y no hace que pongamos la insulina cada 36, 42 horas, sino que si el paciente se le olvida un día, bueno, siempre tiene chance de la mañana siguiente ponerse la insulina y no pasa nada. Son insulinas más planas, no producen hipoglucemia y tienen un muy buen control de la glucosa, similar a las insulinas de 24 horas. Así es. No sé si quieres que hablemos de los nombres, pero en general esto yo creo que es suficiente, porque si no vamos a enredarle que son nombres un poco técnicos. Por lo tanto, hay insulinas que ahora permiten controlar la glucosa y si usted se le olvida un día, puede ponérsela al día siguiente en la mañana. Pero hay una insulina nueva que ahora dura una semana. Sigue siendo insulina basal, ojo, la que permite controlar la glucosa, sobre todo en horas nocturnas. No he entrado en el tema de la insulina que necesitamos cada vez que vamos a comer. Y esta insulina basal de una semana es realmente algo súper novedoso. Por ahora, el grueso de las publicaciones y de los trabajos van para los pacientes con diabetes tipo 2. Sí. Porque hay pacientes con diabetes tipo 2 que ya pasaron 10, 15, 20 años con su enfermedad, agotaron su capacidad de producir insulina y se transforman en unos diabéticos que llamamos insulinorequirientes.
Para estos pacientes resulta ideal porque todavía tienen algo de reserva de producir insulina. Se ha visto que esta insulina controla la glucosa al mismo nivel que los que utilizan insulina todos los días, de la de 24 horas, con menos hipoglucemia. Por lo tanto, son realmente un hito en el tratamiento de la diabetes. Por supuesto que también puede ser tratado en los pacientes con diabetes tipo 1, pero sí hay que ir con un poquito más cuidado. ¿Por qué? Porque si este paciente con diabetes tipo 1 por alguna razón no puede comer, está indispuesto, tiene diarrea, tiene náuseas, tiene vómito y necesita bajar sus niveles de insulina, ahí ya no vamos a tener mucho chance de bajarlo. Por lo tanto, es algo que todavía vamos avanzando. Creo que el futuro va a ir hacia allá, pero por ahora se está privilegiando el manejo de los pacientes con diabetes tipo 2. Muchísima información, doctor, acerca de nuevos fármacos en diabetes, pero yo creo que un apartado interesante es esa oportunidad, y esto porque en el del tiempo vamos a ir haciendo como comentarios de estas novedades, doctor, con respecto a los nuevos fármacos que pueden llegar a retrasar la aparición de la diabetes en aquellos pacientes que todavía no han expresado la hiperglucemia. Brevemente lo voy a poner en contexto. La diabetes tipo 1 tiene 3 estadios, ¿sí? Estadio 1, donde tenemos anticuerpos, pero no hay hiperglucemia y tampoco hay síntomas. En el estadio 2 hay anticuerpos positivos, hay hiperglucemia no en niveles tan altos y no hay síntomas. Y en el estadio 3 ya hay hiperglucemia. Después tenemos que volver a las insulinas de las comidas. Exacto, nos quedó pendiente las insulinas rápidas. Nos saltamos quizás la parte de tecnología, que ahora no solamente tenemos mejores formas de manejo, mejores formas de tratamiento, sino también tenemos herramientas para diagnosticar más tempranamente la diabetes tipo 1. Exacto. Y la diabetes tipo 1, a diferencia de la diabetes tipo 2, es una enfermedad que se produce por una condición de autoinmunidad. Es decir, generamos anticuerpos contra tejidos propios. Y en este caso, fundamentalmente contra las células que producen insulina, contra las células beta del páncreas. Tenemos al menos 4 o 5 anticuerpos que podemos medir rutinariamente. Y esto nos permite en pacientes de alto riesgo. ¿Y cuáles son los pacientes de mayor riesgo? Los hermanos de los pacientes con diabetes tipo 1 recién diagnosticados. Podemos hacer una medición de algunos parámetros genéticos y en los pacientes más susceptibles podemos medir los anticuerpos. Y si tiene anticuerpos positivos, ya sabemos que tiene una condición preclínica, es decir, una condición que antecede a que comience a elevarse la glucosa. Hay gente que dice, bueno, ¿y eso para qué? Si eso me va a estresar, no quiero saberlo. Y es importante, quizás lo que a mí tuvimos juntos en el congreso del año pasado, en el Congreso de Tecnología de Diabetes, lo que me quedó más claro es que va a permitir, si estamos muy pendientes de ese paciente que ya tiene anticuerpos, es que no debute de una forma aparatosa, que es lo que suele ocurrir. Los pacientes con diabetes tipo 1, los que nos oyen, los que siguen tu programa, saben que esto suele ser en una cetoacidosis diabética. Un niño que comenzó orinando mucho, perdiendo peso y la glicemia en 400, 500 y una cetoacidosis diabética. Si ya tiene anticuerpos y lo estamos siguiendo, sabemos que eso podemos retrasarlo o que podemos anticiparlo. Pero también tenemos formas que retrasan la aparición, que son con trastornos que van al sistema, a la manipulación genética. Por lo tanto, hoy por hoy podemos entonces retrasar. No podemos evitarlo 100% todavía, pero sí ya podemos retrasarlo, podemos alargar el tiempo 6 meses, 1 año, y eso sin duda alguna tiene un beneficio para ellos. Así es, pero bueno, quiero retomar. Ese grupo de medicamentos que pueden ayudar a retrasar quizás ha generado mucha controversia en lo poquito que hay en redes sociales sobre eso, más en las comunidades de pacientes con diabetes tipo 1, en estos foros y grupos de apoyo de pacientes con diabetes tipo 1, sobre si es verdaderamente útil por el costo, el acceso a esos fármacos o los efectos adversos relacionados a este grupo de fármacos. Este fármaco se llama teplizumab, al menos el que está ahora ya aprobado para su uso. Sí. El beneficio, como ya hemos dicho, es que puede retrasar la aparición, porque en el momento para que un paciente debute con diabetes tipo 1, en promedio de haber perdido casi el 90% de las células que producen insulina. Y puede tener anticuerpos y todavía sin desarrollar la enfermedad haber perdido el 70%, el 80%. Y en este grupo de pacientes, si nosotros logramos retrasar la destrucción inmunológica de las células del páncreas que producen insulina, entonces estamos por un lado retrasando la aparición de la enfermedad, un aterrizaje, si es que vale el término, menos aparatoso y puede tener un efecto beneficioso. El costo lo justifica. Si yo tuviese
en un hospital venezolano en este momento, ahí no pondría el grueso del esfuerzo. Lo pondría probablemente en el tratamiento de aquellos pacientes que ya están diagnosticados. Pero evidentemente en el mundo entero se va a ir avanzando en esto y por supuesto que esos precios a largo plazo también vendrán mejores medicamentos y también van a bajar. Así es. Doc, para retomar las ideas de las insulinas que nos quedó pendiente. ¿Insulinas de acción rápida o ultra rápidas nuevas? Claro. Normalmente entonces el paciente, como dijimos, produce, el hígado libera glucosa en horas nocturnas, eso permite que el organismo siga trabajando porque necesita glucosa para su funcionamiento, y luego en cada comida, hablemos de un paciente no diabético, su glucosa antes de la comida está entre 70 y 100, alcanza por lo general un valor no más de 180, a las 2 horas ya está por debajo de 140 y a la hora de la comida siguiente ya vuelve a estar entre 70 y 100. ¿Qué queremos hacer nosotros? Imitar a eso que ocurre en un paciente no diabético. Y utilizamos entonces a lo que hace el páncreas sano en esas ocasiones. Produce unos picos de insulina justo antes en el momento en que el paciente comienza a comer. Y tenemos entonces unas insulinas que tratan de imitar eso. Antes teníamos una insulina llamada cristalina o insulina rápida que tardaba entre media hora y 1 hora en comenzar a hacer efecto, que hacía su pico máximo entre 2 y 4 horas y desaparecía en 6 horas. Evidentemente eso no imitaba lo que hace el páncreas. Pero ahora tenemos insulinas más rápidas que comienzan a hacer efecto. Los 15, 20, 30 minutos desaparecen a las 3, 4 horas. Pero ahora tenemos incluso unas insulinas llamadas ultra rápidas. Hay 2 insulinas ultra rápidas de los 2 grandes laboratorios mundiales, de Eli Lilly en los Estados Unidos y Novo Nordisk en Europa, pero están disponibles en la mayor parte del mundo, que hacen efectos de los 5 minutos que el paciente se inyecta y desaparecen prácticamente totalmente a las 2 horas, un pequeño residuo a las 3 horas, de manera que imitan mucho más a lo que hace el páncreas en el paciente que no tiene la condición de diabetes. Eso que lleva a un mejor control de la glucosa, menos picos, la glucosa alcanza menos valores muy altos y también al desaparecer más rápido de la circulación, menos hipoglucemias tardías, que era lo que teníamos con las insulinas anteriores. El paciente comía a las 4 o 5 horas, pues venía una hipoglucemia. De manera que también son un hito en el manejo de la diabetes, simplifican, mejoran. Mejor control con menos hipoglucemia, que es el ideal. Creo que su principal beneficio también está en el hecho de ese acoplamiento mucho más cómodo con las comidas para el paciente. Antes era el paciente llega a comer y no se inyecta. Oye, no me inyecté. Tiene que esperar. Espera media hora. Entonces, bueno, eso resultaba engorroso. Podemos obviar eso. La sociedad no comprende lo difícil que es ese momento para el paciente. Claro. ¿Sabes? Imagínense un paciente en un trabajo y... Oye, voy a comer, pero entonces tengo que comer en 15 minutos. Déjeme calcularlo primero la dosis de insulina, luego colocarme la insulina. Ir a comer, que sea la hora que no se me olvide. Y si está alto, tienes que esperar más para que vaya siendo... Entonces, sin duda es un tema que es tan difícil. Ver ahora que el paciente, oye, se sienta a comer y se inyecta la insulina, ya es mucho más práctico para él también tomar esa decisión. Lo que queremos no es agobiarnos con información, oye, tanta cosa, no, sino que cada día se va a simplificar más, van a tener mejores herramientas, con mejor control y con menos riesgo. Es una invitación a que estén igual de entusiasmados que el doctor y yo, hablando de un área que además nos apasiona muchísimo, como la diabetes tipo 1, pero que además estamos viendo que estamos teniendo otras alternativas, estamos teniendo otros resultados en este momento, doctor. Y sin duda alguna tenemos que hablar de 2 grupos farmacológicos también, pero yo antes de hablar de eso, no podemos, yo creo que lo voy a comprometer en volver para hablar más de tecnología, ¿no? de bombas, que yo sé que nos hace falta. Apasionante. Así es, pero la verdad es que además de las nuevas insulinas, también hay nuevos dispositivos de administración de insulina. Yo creo que, porfa, en un minutico explique allí brevemente lo que son las bombas de insulina y cuáles son su utilidad. ¿Qué hace normalmente el páncreas, como dijimos? Va inyectando en el momento que usted no come pequeñas dosis de insulina. Cada minuto, cada 2, 3 minutos, una pequeñita dosis de insulina. En general, eso depende de lo que pese el paciente. Pero pongamos 1 unidad por kilogramo de peso. Una persona de 70 kilos, 70 unidades de insulina en 24 horas. De esas, la mitad la produce en 3 comidas y la otra mitad en el momento en que come. ¿Qué hacen las bombas de infusión de insulina? Ya no tiene que tener una pluma o una jeringa a inyectarse, sino que tiene un dispositivo adherido a su piel con un catéter que va subcutáneo y la insulina, con unas instrucciones que uno le va dando, que le ha dado previamente, va colocando microdosis. Microdosis entre las comidas que imitarían a la insulina basal, lo que dijimos anteriormente, de larga duración, y en el momento en que el paciente va a comer, le advierte a la bomba, voy a comer, le dice cuántos gramos de carbohidratos me voy a comer y él ya tiene un cálculo y él sabe
y le pone la dosis automáticamente, sin que tenga que meterse una nueva inyección. Entonces, fíjense, ya pasamos de monitoreo. Hablábamos de 4 pinchazos al día en los dedos para medirse, para saber cuánto me tengo que poner de insulina. Ahora es 1 cada 15 días. Pasamos de 120 pinchazos a 2 mensuales. Inyecciones, 4 inyecciones diarias, 3 de insulina rápida, 1 de insulina basal y ahora una bomba de infusión de insulina que le pone su inyección ella sola. Hay que cambiar el catéter dependiendo del equipo que tenga cada 3 días y medio. Sí, más o menos. ¿Ok? Entonces, hemos simplificado muchísimo, menos invasivo. Y estos equipos ahora, además, aprenden, porque ahora tenemos unos equipos nuevos. Ya no tiene que decirle tanto cuánto va a comer exactamente los gramos, sino semi-cuantitativo. Ración pequeña, ración mediana, ración grande. Y el equipo, en función de lo que usted come normalmente, él ha aprendido cómo come usted, ya sabe cuánto tiene que ponerse. Y lo más novedoso es que ahora tenemos lo que se llama el circuito de asa cerrada. Así es. El paciente que tiene la suerte de tener un sensor y tener la bomba, el sensor le dice a la bomba, tiene tanto de glucosa, inyéctale tanto y usted ya no tiene que hacer nada. Estamos muy cerca al hands-free o a las manos libres. No tiene que hacer nada. Los equipos la hacen todo. Eso sería ya el páncreas artificial. Y estamos 1 o 2 congresos más, Fernando, que vayamos y yo creo que ya lo tenemos. Yo espero y tenemos uno pronto. Tenemos uno pronto. Pero creo que la verdad es que estamos empezando a ver esa era donde la tecnología verdaderamente va a darle respuesta a la necesidad de los pacientes. Porque quizás, aunque ya también, pero eso lo vamos a dejar para otro momento, estamos conociendo herramientas que podrían ayudar a mejorar la calidad de vida. Pero también, Doc, hay 2 clases farmacológicas que son de diabetes tipo 2 principalmente y que ahora estamos empezando a ver usos en tipo 1. Brevemente, Doc, CGLT2, ¿cuándo y cómo? Y GLP-1, ¿cuándo y cómo? Okay. Hay unos medicamentos que se llaman inhibidores de SGLT2. Sencillo, disminuyen la reabsorción de glucosa a nivel del riñón, por lo tanto la glucosa se excreta por el riñón. Eso lleva a que se pierde glucosa, baja la glucosa en sangre, eso arrastra agua, tiene un efecto diurético y son 2 medicamentos, es un medicamento, un grupo de medicamentos que ha demostrado un beneficio bárbaro, no solamente en el control de la glucosa, sino en 2 condiciones importantísimas para un paciente diabético. Disminuye el riesgo de enfermedad renal o retrasa la progresión de la enfermedad renal en aquel que ya la tiene, disminuye el riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no solo la enfermedad isquémica, es decir, el infarto al corazón, el infarto cerebral, sino también la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, son un grupo de medicamentos clásicamente utilizados en diabetes tipo 2. En diabetes tipo 1 no tanto. ¿Por qué? Porque aumentan el riesgo de cetoacidosis. Eso es algo real, no hay que ocultarlo, hay que decírselo al paciente, pero hay maneras de atenuarlo o de evitarlo. No es que todos los pacientes con diabetes tipo 1 tengan que utilizar estos medicamentos, pero el beneficio es tan grande, reducción del riesgo de enfermedad renal en el 50%. Es algo importantísimo. De insuficiencia cardíaca, bárbaro también, que no podemos privar a un paciente con diabetes tipo 1 del beneficio de estos medicamentos, sobre todo si tiene alto riesgo de enfermedad renal, algo que hacemos rutinariamente, la microalbuminuria, o ya tiene enfermedad renal o tiene enfermedad cardiovascular. De manera que es algo de manejo por especialistas, delicado, necesitan mucha educación, pero es una realidad que cambia la calidad de vida de los pacientes y son medicamentos que llamamos modificadores de la enfermedad. No es simplemente algo para observarlo, sino que modifica la historia natural de estas enfermedades crónicas que deterioran al paciente, como la enfermedad renal y la enfermedad cardiovascular. Segundo, GLP-1. Los medicamentos que llaman agonistas de receptor de GLP-1, las llamadas incretinas o los medicamentos para adelgazar, la Ozempicmanía que hay. Me atrevo a utilizar para que todo el mundo sepa los medicamentos. Sí. Son un grupo de medicamentos inyectables en su mayoría, aunque ya hay algunos orales que estimulan la secreción de insulina. Pero a la misma vez enlentecen el vaciamiento del estómago e inhiben una hormona importante en la diabetes que se llama el glucagón. El glucagón estimula que el hígado libere glucosa, que ya lo mencionamos anteriormente. No lo utilizamos mucho en diabetes tipo 1 porque no hay un páncreas viable que se pueda estimular para que produzca insulina. Pero tienen un beneficio tremendo en cuanto a la reducción de peso y también en cuanto al glucagón. Por lo tanto, en pacientes con diabetes tipo 1, sobre todo en pacientes con obesidad y diabetes tipo 1, que también los hay, tienen un beneficio tremendo.
Ayudan a un mejor control de la condición por la inhibición del glucagón. Disminuyen los requerimientos de insulina. Hacen que esa curva, como dijo Fernando, sea más estrecha, más plana. La curva del monitoreo continuo. Los ayuda a perder peso, mejora los triglicéridos, mejora la presión arterial, disminuyen el riesgo cardiovascular, disminuyen el hígado graso, disminuyen la apnea del sueño. Y al menos en pacientes con diabetes tipo 2, disminuyen el riesgo de mortalidad, tanto cardiovascular como renal. Están viendo por qué nos emociona, ¿verdad? Estamos viendo verdaderamente cambios, doctor, en la calidad de vida de los pacientes, en los resultados que teníamos durante muchos años no teniendo los mejores resultados clínicos con los fármacos que teníamos, pero también la verdad es que ahora hay una evidencia creciente. Recientemente, hace unas semanas atrás, tuvimos ya un primer ensayo clínico de tirzepatide, que lo conocen también como Mounjaro por allí, en diabetes tipo 1, y una reducción del 50% de insulinas basales. Pasaba el paciente de no inyectarse 3 veces insulina con las comidas, incluso 2 o incluso 1 vez al día, en un 34% de la población. Son resultados interesantes. Porque... Y ni hablar en los pacientes con diabetes tipo 2 que llegaron a utilizar insulina. Muchas veces podemos hacer un destete completo de la insulina prandial, es decir, la insulina que se inyectan de la comida. En pacientes que estaban utilizando medicamentos orales y la insulina una sola en la noche con diabetes tipo 2, con estos nuevos medicamentos se les quita la insulina. Por lo tanto, son medicamentos que vinieron para quedarse y de verdad que son también algo único. Estamos viviendo unos años fabulosos en la diabetología. Pasamos muchos años conformándonos con un control mediano de la condición y viendo cómo nuestros pacientes se complicaban. Pero hoy por hoy podemos evitar todo eso. Yo creo que eso no es, ya no puede ser una discusión en este momento. Tenemos que migrar hacia fármacos modificadores de la enfermedad, herramientas tecnológicas para simplificar la vida y educación terapéutica en diabetes, doctor. Pero en aras del tiempo, yo sabía que esto va a estar difícil cumplir la hora, los 30 minutos de podcast, pero bueno, vamos a darle la puerta abierta para que el doctor nos acompañe en otra oportunidad hablando de muchos de estos temas. Si tienen dudas, pues nos lo dejan en los comentarios o temas propuestos en los que les gustaría que volviéramos a invitar al doctor y seguro ahí lo desarrollamos. Pero me gustaría, en esta última parte, doctor, una sección que me gusta mucho, preguntas y respuestas rápidas. Doctor. Yo le voy a poner escenarios concretos y usted intenta escoger el que le guste. ¿Sí? ¿Conteo de carbohidratos o esquemas prefijados? Conteo de carbohidratos. Dios mío, gracias por todo. Eso es importante que lo escuchen. Conteo de carbohidratos es indispensable para el manejo del paciente con diabetes tipo 1. Es que le da flexibilidad. No es lo mismo que usted diga, tiene que ponerse tantas unidades si está entre 100 y 140. Bueno, y si, doctor, y si como pizza, me pongo lo mismo que si me como 2 hamburguesas sin pan. No, con pizza necesitas mucho más cantidad, con la hamburguesa sin el pan, menos cantidad. Lo vamos a invitar a que vayan al episodio 2 de EndoHack. Ahí hablamos acerca de conteo de carbohidratos junto con la licenciada Isa Hernández, así que pueden ir allí y conocer bastante acerca del tema. ¿Hemoglobina glicada o tiempo en rango, doctor? Las dos. Nos cuesta todavía guiarnos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo. Sí, porque tenemos muchos pacientes que no van a ir a monitoreo continuo, pero si me dices en el día a día para un paciente con diabetes tipo 1, sobre todo si estoy ajustando, está descompensado, estoy ajustando, tiempo en rango, sin duda alguna. A largo plazo, hemoglobina glucosilada. ¿Y tiempo en rango o tiempo en rango estrecho? Tiempo en rango estrecho para pacientes que se lo pueden permitir. Uno, en las pacientes con diabetes y que están embarazadas. Los pacientes jóvenes que necesitamos un estricto control. Pero pacientes un poco más mayores, donde no queremos producir hipoglucemia, me conformo con un tiempo en rango e incluso lo llevo en vez de 70 al 80%. ¿GLP-1 o SGLT2 en diabetes tipo 1? Si el paciente tiene complicaciones ya establecidas, tanto renales, aunque sea incipientes, microalbuminuria, inhibidores de SGLT2. Si tiene obesidad, agonista receptor de GLP-1. Si tiene insuficiencia cardíaca o problemas ya cardiovasculares, inhibidores de SGLT2. Doc, aquí vienen las preguntas serias. ¿Caracas o Carúpano? Yo nací en Caracas, mi papá, mis abuelos, carupaneros. Caracas. Bueno, entonces la siguiente pregunta iba guiada para otro lado, pero ¿Playa Copey o Playa Patilla? Playa Copey. Bueno, yo también soy Playa Copey más que Playa Patilla. Y la pregunta más sana de todo, doctor. ¿Empanadas de la Plaza Colón o chorizo carupanero? Chorizo carupanero, pero sin duda alguna. Gracias, doctor, por acompañarnos en este Y morcilla episodio. Carupanera también. Por supuesto. No podemos dejar por fuera la morcilla carupanera, la real, no la que venden aquí en Caracas, que hay carúpano también, es mejor también. Aquí en Caracas hay una falsa concepción de la morcilla carupanera. Hay que traer más de allá.
Pero bueno, gracias, doctor, por acompañarnos. A ti, Fernando. Gracias por además dar toda la información que dio el día de hoy. Es una oportunidad de oro poder discutir con usted cada uno de estos apartados en un tiempo corto para todo lo que discutimos. Pero me gustaría mucho que le diera un mensaje final a los pacientes para despedir el episodio, doctor. Creo que el manejo de la condición de diabetes está en un momento único. Los pacientes los podemos diagnosticar más tempranamente. Podemos hacer prevención en los estados disglucémicos. Cuando la glucemia ya está por encima de 100 y no ha alcanzado más de 125 en ayunas, tenemos herramientas de intervención. Podemos tratarlos mejor, con menos complicaciones, con menos hipoglucemia, y tenemos realmente una mejor calidad de vida para los pacientes que viven con esta condición hoy por hoy en el siglo XXI. Doc, sus contactos en redes, si la tiene, si las usa, y también sus contactos en consulta. Bueno, en Tecnidiabetes tenemos @Tecnidiabetes en Instagram. Estamos en el Hospital de Clínicas Caracas y estamos también en Tecnidiabetes en el Urológico de San Román. Perfecto, doctor. Gracias por acompañarnos la noche de hoy, doctor, y gracias por toda la información que nos dio. Yo voy a dejar allí la oportunidad de que podamos volver a conversar más adelante acerca de algunos de esos temas. Y a ustedes quiero agradecerles por acompañarnos todos los miércoles a las 7 de la noche en cada uno de estos episodios de EndoHack, donde buscamos desmitificar mucho los aspectos de la endocrinología y también acercar información real a la comunidad. Así que les agradecemos a todos por conectarse a este episodio hoy. Les invito a que se suscriban al canal, a que además activen las notificaciones, a que aprovechen que durante el estreno del episodio todos los miércoles tenemos el chat en vivo para ir respondiendo sus dudas, y finalmente luego pueden dejar sus comentarios si están viendo el episodio. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche.